¿cómo están? Vamos a ver de estructuras algebraicas algunas nociones a modo de repaso. Por lo tanto, vamos a arrancar con la parte de conjuntos. Un conjunto es una colección de objetos y a esos objetos se los suele llamar elementos. Entonces, tienen la propiedad de que dado un objeto cualquiera, se puede decidir si ese objeto es elemento de un determinado conjunto o no. Por ejemplo, tenemos el conjunto A con el elemento 1, 2, 3, o tenemos el conjunto B que tiene un triángulo y un asterisco, o el conjunto C que tiene como elemento el número 1, el conjunto del número 1, el conjunto 2, 3. Es decir, tenemos una colección de objetos. Pueden ser números, pueden ser funciones, matrices, lo que sea. O pueden ser otros conjuntos. Tenemos el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, etcétera. Y el conjunto vacío. Sobre todo conjuntos, que son los conjuntos numéricos, hay determinadas propiedades que ya se vienen manejando desde la escuela primaria y la escuela secundaria, pero que tal vez vista de una manera más práctica, tal vez al operar con números. Los conjuntos entre sí pueden estar relacionados, ya sean dos conjuntos distintos o un conjunto con elementos del propio conjunto. Para nosotros, una operación binaria, que la podemos denominar a esa operación con el símbolo asterisco para hacer referencia que es una operación binaria. También podemos usar un cerito, podemos usar un triángulo. Cualquier símbolo que nosotros acordemos nos va a servir para representar una operación binaria en un conjunto. Una operación binaria es una regla que asigna a cada par ordenado de elementos de un conjunto algún elemento del conjunto. Si yo tengo, por ejemplo, el conjunto de los números naturales positivos o el conjunto de los números enteros, como tengo aquí, yo puedo establecer una relación, una operación binaria, por ejemplo, A asterisco B. Yo no sé qué operación es asterisco, podría ser la adición, la multiplicación o cualquier otra. En este caso, A asterisco B se define como el mínimo entre A y B, o si A es igual a B, un valor, digamos, alguno de ellos dos. Entonces, si yo tengo la operación binaria entre 2 y 11, que pertenecen ambos números al conjunto de los enteros positivos, el menor de los dos es el 2. Si tengo el número 15 y el 10, el menor entre 15 y 10 es el 10. Así se define una operación binaria y la operación puede ser de cualquier índole. Eso, digamos, en este caso tengo dos elementos de un conjunto y el resultado está en el mismo conjunto. Entonces, acá aparecen determinadas leyes que se denominan leyes de composición que permiten componer dos elementos de un conjunto o de dos conjuntos diferentes. Cuando yo tengo dos elementos de un conjunto y el resultado de una operación de composición me da dentro del concurso, dentro del conjunto, tenemos una ley de composición interna. Y si tenemos que el resultado me da fuera de alguno del conjunto, tenemos una ley de composición externa. Acá lo podemos pensar cuando operamos, por ejemplo, con números enteros. Cuando queremos hacer determinadas divisiones, no me dan dentro de los números enteros. Si yo tengo 8 dividido 2, me da 4. Ahora si tengo 8 dividido 3, 8 dividido 3 no me va a dar dentro del conjunto de los números enteros. Entonces ahí 8 dividido 3 sería 8 tercios, estaría dentro de otro conjunto. Entonces esa sería una ley de composición externa porque el resultado me da en otro conjunto. Lo mismo si yo tengo que multiplicar, por ejemplo, dos vectores y el resultado es un escalar, está en otro conjunto el escalar. Entonces,
Leyes de composición interna y leyes de composición externa. Son reglas que nos permiten componer elementos de un conjunto o de dos conjuntos, de acuerdo al resultado de la operación que estemos realizando. Generalmente son operaciones binarias. Estas leyes de composición interna tienen la característica de que al operar el resultado me da dentro del conjunto en el que estoy. Por lo tanto, yo puedo trabajar y probar algunas propiedades que pueden cumplirse o no. Pueden cumplirse o no. Entonces, tenemos la propiedad asociativa, de elemento neutro, elemento inverso o simétrico. Acá es importante porque muchos libros utilizan el elemento simétrico pensando en las simetrías. Entonces, nosotros podríamos pensar eh, el inverso aditivo del número uno es el menos uno. Y claro, si yo lo represento gráficamente, habría una especie de simetría entre el uno y el menos uno. La recta que pasa por cero, por ejemplo, en un eje de coordenadas cartesianas, habría una simetría dentro de los muchos tipos de simetría que hay. Elementos regulares es lo que nos permite cancelar cuando operamos, propiedad distributiva de una operación respecto de otra y la propiedad conmutativa. Todas estas propiedades de las leyes de composición interna eh, podrían cumplirse o no. Generalmente se cumplen si el resultado sigue estando dentro del mismo conjunto. Entonces, si se cumplen determinadas leyes, nosotros podemos empezar a ver que hay patrones que se repiten. Entonces, aparece lo que a nosotros nos interesa, que son los grupos. Cuando operamos con determinadas propiedades y vemos patrones que se repiten, según cómo se repiten esos patrones, podemos clasificar las estructuras algebraicas. Entonces, si tomamos como axioma, ya teniendo en cuenta que estamos dentro de una ley de composición interna, por lo tanto, la ley de la cerradura, digamos que se comprueba, porque el resultado de la operación me da dentro del mismo conjunto, vamos a partir para nosotros, otros textos toman la ley de la cerradura como un axioma, los siguientes axiomas. El de la propiedad asociativa. Si una estructura algebraica, o mejor dicho, de todas las estructuras algebraicas, la más sencilla es la de semigrupo. Y esta se da cuando se cumple en una ley de composición interna la propiedad asociativa. Ahora, si se cumple la propiedad asociativa y se cumple que existe el elemento neutro, estamos ante un monoide. Si se cumple la propiedad asociativa, el elemento neutro y el elemento inverso, estamos ante un grupo. Esa estructura es la estructura del grupo y es muy importante. Galois fue el que, investigando polinomios y haciendo análisis sobre los mismos, determina la estructura de grupo cuando analiza las soluciones que tienen los polinomios y demás. Entonces ahí aparece una cuestión importante. Ya tenemos tres estructuras: semigrupo, monoide y grupo. Pero si además se cumple la propiedad conmutativa, nosotros decimos que ese grupo es conmutativo o abeliano. Entonces nosotros podemos clasificar en relación a las propiedades que vayan cumpliendo diferentes tipos de estructura algebraica, y por lo tanto nosotros vamos a saber que si hablamos de grupo, sabemos que ahí existe la propiedad asociativa, vamos a tener elemento neutro y elemento inverso. Y si además el grupo es abeliano, vamos a tener la propiedad conmutativa. Esto es muy importante porque nos facilita un montón tener esa clasificación a la hora de resolver determinados problemas con estructuras algebraicas. Por ejemplo, nosotros sabemos que los conjuntos de los números racionales, los números reales y los números complejos son un grupo con la adición. Nosotros eso ya lo sabemos, lo traemos de alguna manera, lo tenemos aprendido sin saber que era el conjunto, esos conjuntos los podíamos clasificar como grupo, con la adición. En cambio, esos mismos conjuntos, si le sacamos el cero al conjunto de los racionales, reales y números complejos, le sacamos a esos conjuntos el cero, son un grupo con la multiplicación. ¿Por qué tengo que sacar el cero para que sean un grupo? Porque justamente no tengo un elemento inverso
o simétrico del cero. Para la operación multiplicación. En la adición el elemento simétrico o el elemento inverso es el mismo número cambiado de signo. Entonces, de alguna manera, acá no nos afectaría porque si yo tengo más cero y menos cero, yo puedo de alguna manera operar. En cambio, si yo tengo el número uno multiplicado por su inverso, es como que el inverso del uno, digo, bueno, uno sobre uno. Como que no tenemos problema. En cambio, si yo tengo que hacer el inverso del cero, uno sobre cero no está definido. Entonces, ahí tengo un problema. No tengo el inverso. Entonces, porque no está definida la división por cero. Entonces, no es un grupo si el cero pertenece a esos conjuntos. Entonces tengo que sacar el cero. Esta parte, para operar con conjunto numérico, es muy importante porque nos permite reconocer fácilmente las propiedades de los conjuntos numéricos para diferentes operaciones. Entonces, nosotros vamos a poder comprender mucho más fácil determinadas propiedades de los conjuntos numéricos si ya sabemos que estamos hablando de un grupo abeliano y demás. O que en el caso de la multiplicación, que no tienen que tener el cero esos conjuntos, porque ahí se nos complica la cuestión. Ahora bien, tenemos distintos tipos de grupos, grupos infinitos, finitos, de permutación, de congruencia, cíclicos. Por ejemplo, un grupo infinito es el de los números reales. Un grupo finito, el grupo que contiene el elemento neutro. Yo puedo armar un grupo solamente con el elemento neutro. Un conjunto que tenga, por ejemplo, para la adición eh, el número 0, que es el elemento neutro. Entonces, eh, eso sí me determina un grupo, por ejemplo, ¿no? Ahora tengo el grupo de permutación, el grupo de congruencia y después tengo grupos cíclicos. Son distintas maneras de clasificar tipos de grupos. Y seguramente no es la única manera porque después tenemos los grupos de matrices y demás. O sea que tenemos más maneras de seguir definiendo tipos de grupos, etcétera. El grupo de las simetrías. Entonces, hay muchos más tipos de grupos. Estos son algunos que pueden ser bastante comunes con los que se pueden encontrar. Y como le decía, algunos tipos de grupos resulta que también son subgrupos. O sea, de un grupo infinito puedo tener un grupo finito. Entonces, ese grupo finito va a ser una parte de un grupo. Entonces, muchas veces nosotros no nos interesa estudiar la propiedad de un conjunto, a lo mejor de un subconjunto. Y si ese subconjunto cumple con la operación binaria del conjunto original, además existe el elemento identidad y existe el elemento inverso para todos los elementos de ese subconjunto, y yo puedo decir que eso es un subgrupo. Entonces va a tener todas las mismas propiedades que el grupo. Pero bueno, yo debo probar realmente que si ese subconjunto H de un grupo G es un grupo. Y eso va a ser sí, solo sí. Va a seguir siendo estable la operación binaria. Es decir, que la operación binaria eh, va a seguir cumpliendo con... va a seguir cumpliéndose. Y vamos a tener también que ver el elemento de identidad y el elemento inverso o simétrico. Entonces, con esto nosotros ya tenemos un resumen de algunas cuestiones de lo que son las estructuras algebraicas. Y esto es una parte de todo lo que hay para ver. Es decir, estos serían algunos elementos teóricos mínimos como para poder ubicarnos en la temática. En relación a la parte práctica, es muy sencillo. Tienen que probar
los axiomas y de acuerdo a los axiomas que se vayan cumpliendo, vamos a tener o no un grupo, un semigrupo, un monoide, un grupo abeliano, etcétera. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. Que tengan un buen día.